muchas son las leyendas que envuelven ciertos destinos que se han ido alimentando de misterio y tradición con el paso de los siglos. Historias de fantasmas o demonios, de grandes masacres o simplemente lugares que por su apariencia ponen los pelos de punta. El viejo cementerio judío, en Praga, situado en Józefov, fue durante más de 300 años el único lugar donde estaba permitido enterrar a los judíos en Praga. Su primera lápida data de 1439 y, aunque fue creciendo a lo largo de los años, no se extendió todo lo debido y actualmente se puede apreciar su carácter intacto. Debido a la falta de espacio, los cuerpos se enterraban unos encima de otros, llegando a más de 10 apilados. A día de hoy se pueden ver más de 12.000 lápidas y se estima que puede haber enterradas unas 100.000 personas. Los ataúdes colgantes de Sagada, en Filipinas. Los miembros de la tribu Igorot han estado enterrando a sus muertos en ataúdes colgantes, en las paredes de los acantilados, desde hace cientos de años. Piensan que este ritual acerca a sus muertos a los espíritus ancestrales, además de mantener sus cuerpos de forma segura. Ciudad abandonada de Pripyat, Ucrania, tenía una población de casi 50.000 habitantes antes de ser evacuada por el accidente nuclear de Chernobyl. Ahora es una ciudad realmente escalofriante, como lo puedes ver en las imágenes. La isla de las muñecas en México, don Julián Santana era el cuidador de esta isla y se cuenta que encontró a una niña que se ahogó en las aguas circundantes. Poco después de la tragedia encontró una muñeca que estaba flotando el agua y la colgó en los árboles para mostrar respeto y apoyar el espíritu de la niña. Durante 50 años, hasta que se ahogó en las mismas aguas, siguió colgando muñecas y ahora es una atracción turística de mucho interés. La isla Ashima, en Japón, se creó como un centro minero y fue el hogar de miles de personas, hasta que el carbón se acabó en 1974 y fue abandonada rápidamente. Puedes dar un paseo virtual por la isla en la página web que te dejaré en la descripción del video. La capilla de los huesos en Portugal es aterradora. La capilla contiene los huesos de 5.000 monjes y por si fuera poco, hay 2 cuerpos que cuelgan del techo mediante cuerdas. Uno de esos cuerpos es un niño. El Hospital Militar de Cambridge, en Inglaterra, este hospital estuvo en uso desde 1878 hasta 1996, cuando fue cerrado debido a los altos costos y el amianto de las paredes. El bosque de los suicidios, en Japón, del cual ya había mencionado en un vídeo de las capturas de las cámaras trampa, es un bosque emblemático en la base del monte Fuji, donde más de 500 personas se han ido suicidando desde los años 50. Los funcionarios colocaron letreros con mensajes tales como: "Tu vida es un precioso regalo que te hicieron tus padres, y por favor, consulte a la policía antes de decidirse a morir, para disuadir a la gente de suicidarse". La casa abandonada del Partido Comunista, en Bulgaria, el edificio en forma de platillo volador se alza en lo alto de uno de los picos más inhóspitos de los Balcanes. La inscripción en la entrada dice: "A tus pies, los camaradas despreciados. A tus pies, los esclavos del trabajo. Oprimidos y humillados, de pie contra el enemigo". El Hospital Psiquiátrico de Parma, en Italia, con las pinturas con forma de sombra, fueron añadidas por el artista Herbert Baglione, que representan a las almas torturadas que vagan por sus pasillos, le da un aspecto tétrico y aterrador. El osario de Sedlet, en República Checa, en esta macabra construcción se encuentra uno de los más escalofriantes osarios del mundo, que contiene entre 40.000 y 70.000 esqueletos humanos, colocados artísticamente para formar la decoración y el mobiliario de la capilla. Lo artístico de su decoración se debe a la necesidad de organizar los huesos desenterrados en las obras de remodelación del cementerio. El Hospital Militar de Belitz-Eilstatten del Ejército Rojo, en Alemania, es un magnífico complejo de más de 60 edificios. Está, en su gran mayoría, abandonado, pero algunos todavía se mantienen en funcionamiento. El hospital se ha estado usando desde la Primera Guerra Mundial y uno de los pacientes más famosos que tuvo fue Adolf Hitler. La iglesia de San Jorge, en República Checa, fue abandonada en 1968 tras el derrumbamiento parcial del techo durante un funeral.
Las esculturas, que representan fantasmas, fueron añadidas posteriormente por el artista Jakub Adrava, que hacen de la iglesia un lugar aterrador. Catacumbas de París, en Francia, los 200 kilómetros de la red de vías subterráneas, por debajo de las calles de París, contienen los restos mortales de más de 6 millones de cuerpos, por lo que lo vuelve un lugar escalofriante. Centralia, en Pensilvania, esta ciudad minera fue abandonada a raíz de un incendio en las profundidades de la mina de carbón en 1962, y que perdura hasta nuestros días. La inhalación de monóxido de carbono fue el motivo de peso para su evacuación. Se cree que todavía queda combustible para otros 250 años. La penitenciaria del estado de West Virginia, Estados Unidos, esta cárcel de estilo gótico se cerró en 1995. Se jacta de ser uno de los lugares más embrujados del mundo. Cientos de personas murieron dentro de ella, tanto criminales condenados a la muerte, como algunos reos víctimas de disturbios dentro del lugar. El mercado de fetiches de Akodesewa, en Togo, es el mercado de fetiches más grande del mundo y el refugio de los practicantes del vudú. Cuando hablamos de fetiches, nos referimos a los talismanes que se usan en la medicina vudú. Objetos como cabezas de cocodrilo, manos de chimpancé, cobras y huesos. Muchos huesos. La isla Poveglia, en Italia, es una pequeña isla cerca de Venecia que fue utilizada para poner en cuarentena a unas 160.000 personas debido a la plaga de 1793 a 1814. Se han encontrado fosas comunes de las víctimas. Además, Napoleón también la usó para almacenar armas. Desde 1922 hasta 1968, hubo un hospital psiquiátrico con un médico que se dice que torturó y asesinó a muchos pacientes dentro de estas instalaciones. Las colinas de cruces, en Lituania, con alrededor de 100.000 cruces, el Papa lo declaró un lugar para la esperanza, la paz, el amor y el sacrificio en 1993. El sentido original de las cruces no solamente es católico sino también pagano. Las primeras cruces se colocaron durante el siglo XIV y muchos mitos todavía circulan para intentar darle explicación a su origen. Las momias de fuego, en Filipinas. Para llegar a las cuevas de Timbuk, tienes que ir en un viaje en coche de 5 horas hasta las montañas, y luego una caminata de otras 5 horas hasta un montón de escalones de piedra. Allí, en las cuevas de enterramiento encontrarás las momias bien conservadas acurrucados en posición fetal en sus ataúdes originales. El puente Overtuan, en Escocia, este puente es emblemático ya que por alguna razón los perros deciden saltar de él, un estimado de 600 perros han saltado del puente y han muerto desde la década de 1960. La cueva de Aktuntumichil Murnal, en Belice, en ella hay 14 restos óseos en estas cuevas, todas con un trauma contundente en la cabeza. Alrededor de la mitad son niños y todos ellos parecen ser víctimas de sacrificios mayas. La más famosa es una chica de 18 años llamada la doncella de cristal porque su esqueleto completo se ha calcificado en los últimos años. El castillo de Salto, en Irlanda, se dice que es uno de los castillos más embrujados del mundo y tiene una larga historia de muertes espantosas. Un sacerdote fue asesinado por su propio hermano durante una misa en la capilla de la foto de arriba. Desde aquel momento se le conoce como la Capilla Sangrienta. El cementerio de Chauchilla, en Perú. El clima seco de Perú ha mantenido los cuerpos de este antiguo cementerio muy bien conservados. Los ladrones de tumbas diseminaron todos los restos de los alrededores, pero se ha restaurado lo mejor posible a su estado original. El santuario de Tofet, en Túnez, aquí encontrarás miles de tumbas de niños que datan de la época púnica de Cartago. Se cree que todos ellos fueron víctimas de sacrificios durante tiempos difíciles. La isla de las serpientes, en Brasil, hay alrededor de un serpiente por metro cuadrado en esta isla y son todos víboras lancejead de oro, una de las serpientes más venenosas del mundo. Los últimos habitantes de la isla fueron el farero y su familia, que fueron asesinados por las serpientes. Hoy en día la isla permanece deshabitada. Las catacumbas Capucín de Palermo, en Italia, en la cual hay alrededor de 8.000 cuerpos momificados y muchos de ellos colgando espeluznantemente de las paredes.
En 1920 fue enterrada allí una niña de 2 años de edad, de nombre Rosalía Lombardo, la cual se encuentra perfectamente conservada como podéis ver en la foto. Ciudad de los Muertos, en Rusia, parece un bonito pueblo de 100 pequeñas casas de piedra en una colina, pero en realidad son criptas llenas de huesos. Muchos de los cuerpos fueron enterrados junto con su ropa y otras pertenencias. El metro abandonado, en Cincinnati, el sistema de red de metro fue parcialmente construido en los años 20, pero nunca fue terminado debido a su elevado costo. Puedes ir a visitarlo 2 veces al año con excursiones guiadas, pero muchas personas entran y vagan solos por los kilómetros de túneles abandonados.